Muy buenos días, Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en el libro de Daniel, capítulo 4, y mientras ustedes buscan, voy también a invitar al pastor Nicolás. Él va a tener la lectura en esta mañana del texto que vamos a estudiar. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás su interpretación, la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra.
Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Quiero que oremos en esta mañana rogando al Espíritu Santo su intervención sobre la palabra y sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, venimos delante de ti en esta mañana agradecidos por la vida, por la salvación. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, y de oír tu palabra. Hoy te adoramos y hoy te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, y nos presentamos delante de ti rogándote que hables a nuestra vida, Señor, y a nuestros corazones. Hoy rogamos que tu Santo Espíritu traiga la verdad que cada uno de nosotros aquí presentes la necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he querido que leyéramos esta historia, aunque falta todavía un pedacito. Es una historia que de pronto algunos conocen y otras personas no. Y es una historia que precisamente se da en el libro de Daniel. Y es también una historia muy fascinante porque está dentro del contexto de la formación, de la creación y de la experiencia de la nación de Israel. Cuando yo pienso en este libro, pienso en varias historias paralelas. Y quiero que pensemos un poquito en los detalles y en cómo hay asuntos en común. Por ejemplo, la historia de Salomón, la historia de la Torre de Babel, la vida en el Nuevo Testamento de Herodes y cómo la palabra del Señor nos dice que este hombre fue comido por gusanos porque no le dio la gloria al Señor. Y para pensar en una historia un poquito más cercana a nosotros, pienso en un país que es vecino al país donde yo vivo, y es Venezuela. Venezuela y Colombia son países que tienen fronteras en común, y cuando Venezuela era un país grande con mucho dinero y con petróleo vendiéndose sobre el mundo a unos altos costos, era un país supremamente orgulloso. Nosotros no teníamos, hace algunos años no teníamos carreteras para ir de donde yo vivía, de donde nosotros vivíamos, que era el departamento de Arauca, para ir a otros departamentos. Entonces teníamos que usar la carretera por Venezuela, que eran muy buenas carreteras en ese tiempo. Y era tan impresionante que hacían tantas acciones de humillación sobre los colombianos, que una de ellas se me parecía a mí tan terrible, y era hacerle quitar a la gente, a los colombianos, los zapatos, y para untarles químicos y para que no les contagiaran de las bacterias que los colombianos teníamos. Cosas como así, para no contarles más. Pero ahora cuando vemos la situación, vemos a Venezuela y anhelamos, ¿no?, que el Señor obre sobre ellos, pero vemos cómo Dios ha estado trabajando, y nuevamente todas estas historias son historias en común. El libro de Daniel es un libro muy, muy interesante. Es un libro que está escrito por un joven que fue llevado en un exilio que fue cumplido por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fue hijo de un general, de un militar llamado Nabopolassar, y este general le dio a este hijo la orden de ir a conquistar otros reinos y otras naciones, que era parte de lo que se hacía en el momento histórico en el cual estamos hablando de este libro, el libro de Daniel. Él fue y venció a dos grandes imperios, el imperio de los asirios y el imperio de los egipcios, y en la mitad justo está Judá.
y por algunas acciones a las cuales el Señor había ordenado a la nación de Israel y no quiso obedecer, no quiso ser misionero, no quiso llevar la palabra del Señor a otras naciones, no quiso modelar el nombre de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su historia. Entonces el Señor les dio una advertencia y les dijo que Él iba a enseñarles cómo aprender, que si no lo hacían a las buenas, mostrar el nombre de Dios a las naciones, entonces lo tendrían que hacer a las malas. En medio de esa encaminar del rey de Nabucodonosor, que nuevamente les estoy diciendo era hijo de un general, pero que por estas victorias obtenidas fueron creciendo en el poder, entonces llegaron a ser un imperio muy muy poderoso, llegaron y agarraron a Judá. Lo primero que hicieron en la primera deportación fue que colocaron a un rey súbdito, a un rey vasallo para que pagara impuestos, y así ellos seguían teniendo el control, pero la nación seguía estable. Sacaron a su rey principal, llevaron a los príncipes y entre esos precisamente llevan a Daniel y a otros amigos. Eso lo encontramos en el capítulo 1. Se cree que Daniel tenía entre 15 y 18 años, era casi un adolescente cuando fue llevado allí. Y es muy curioso porque el libro de Daniel lo que nos está mostrando, todo el libro es precisamente la soberanía de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Pero en ese momento para las naciones que están peleando, ellos sienten y ellos creen que cuando hay una guerra es una guerra de dioses, ¿no? Y que el rey que gana la guerra es no solamente el rey, sino que por consiguiente es el Dios que es más poderoso. El rey entonces vasallo se quiso levantar, se quiso sublevar la nación de Babilonia, el imperio creciente, junto con Nabucodonosor. Se levantaron y hicieron otras 2 deportaciones hasta que la ciudad quedó destruida, incendiaron las murallas, robaron y se llevaron todas las cosas que habían en el templo, sacaron a la gente. Eso fue una catástrofe, fue un episodio muy traumático. La peor tragedia para la nación de Israel fueron estas 3 conquistas en las cuales la nación perdió todo, ¿no? Perdió su cultura, perdió su identidad, perdió su idioma, perdió su tierra, perdió el templo, perdió todo lo que ellos como nación habían construido. Y es en medio de ese contexto entonces donde Daniel es llevado como deportado precisamente a este imperio, y es al imperio de Babilonia, y cuyo rey es Nabucodonosor. Esta historia entonces es muy muy fascinante porque nos está mostrando que aunque Dios permitió que eso pasara a la nación de Judá, quería enseñarles, ¿no? Y quería enseñarles que Él era el Señor, que Él era el soberano sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre todos los reyes y sobre todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Por eso entonces los 4 primeros capítulos están enfocados en mostrarle a Nabucodonosor que Él es el rey, que Él es el soberano. Damos la gloria al Señor. Por eso en esta mañana, a la luz de este capítulo 4, vamos a aprender que a Dios le encantan las historias y le gustan mucho las ilustraciones, y en este caso esta ilustración es una historia para advertirnos de la gravedad de un elemento que nos toca a todos, y es el orgullo, y que ese orgullo necesita ser quebrantado, y todo esto es para mostrarnos la locura de creernos insuperables. Por eso el tema en esta mañana, el tema que voy a tratar es la locura del orgullo. Como ustedes escucharon y leímos esta historia, ¿no? Es la historia del rey que un día se ha levantado, que ha construido muchas cosas y que un día tiene un sueño. Y que entonces cuando él ve ese sueño, él está supremamente preocupado, y por eso el texto comienza a hablar de quién es el Señor, porque él ha tenido que reconocer quién es precisamente el Señor, pero lo ha tenido que reconocer a través de un milagro. Y él habla precisamente en los primeros versículos quién es el Señor, y que Dios ha hecho una señal y que el Señor ha hecho un milagro. Y en este caso entendemos que un milagro o una señal es un recordatorio en el que Dios afirma o confirma un mensaje, una palabra, o quiere dar una advertencia, o también quiere dar un mensaje para animar o para cumplir un propósito en particular. Y en este caso es un sueño, pero él lo entiende como una señal precisamente por la forma como se realiza esta historia. Él entonces llama a sus consejeros, a sus ayudantes, a sus magos, astrólogos y a toda la gente que le puede traducir el sueño, pero ninguno de ellos puede hacerlo.
Por fin entonces acude, ¿no?, a Daniel, que ha sido cambiado en su nombre. Desde el capítulo 1 le han puesto Belsasar, que es el nombre de uno de sus dioses. Recuerden que ellos eran aquí esclavos, no tenían derechos, no tenían nada, y que además también después en el capítulo 5 entendemos que también es un nombre que Nabucodonosor le ha puesto a su propio hijo. Llega, lo llama, lo invita y le dice: mira, he tenido un sueño, estoy supremamente preocupado por este sueño, nadie me lo logra interpretar, yo sé que en usted está el espíritu de los dioses, que hay un espíritu superior en su vida, que lo hemos visto a través de varias historias en los capítulos antecesores, y por lo tanto yo quiero pedirte que por favor me interpretes el sueño. Y le cuenta el sueño, ¿no? Y lo vimos en esta mañana. Es un árbol, dice que es un árbol que fue creciendo, que llegó a tener muchísimas hojas, que los animales del campo, las bestias, dice, venían y se posaban ahí, que las aves también venían y se posaban sobre sus ramas, que era un árbol que precisamente fue creciendo demasiado grande, ¿no? Dice que era un árbol que casi que llegaba hasta el cielo, ¿no? Que daba comida y que daba muchísima provisión. Y que mientras él estaba viendo ese sueño, entonces vino alguien, ¿no? Dice que era santo, que descendía del cielo y que daba una orden, y que esa orden era que se tenía que tumbar, se le tenía que quitar todas las ramas, el follaje, todo lo que ahí había, y que se tenía que cortar, pero no se tenía que cortar la base, ¿no? Y que entonces todas las aves tenían que marchar, todos los animales, todas las bestias, y que toda la provisión que venía de ese árbol, toda la sombra, dice que casi que cubría toda la tierra, ¿no? Y esto, como decía el hermano Jaime, el pastor, es una hipérbole para tratar de mostrar otra vez una señal, un milagro de algo que Dios quiere en este caso advertir, y por eso esta es una historia, una ilustración que advierte, porque entonces cuando Daniel ve la visión que ha tenido el rey y cómo le da la orden de quitarle el fruto, de quitarle todo, pero de no derrumbar la base, sino dejarla ahí amarrada con cadenas, y cómo entonces es que este árbol va a ser precisamente destruido y acabado. Que este árbol entonces se va a dejar ahí, va a seguir recibiendo, dice, el rocío del cielo, y que va a estar con las bestias, es decir, que va a estar ahí encerrado en medio de mucho campo. Y da una razón, ¿no? El versículo 16 dice que su corazón de hombre será cambiado y le será dado corazón de bestia, y pasarán sobre él 7 tiempos, ¿no? Y cuando Daniel recibe este sueño, dice que la palabra que se queda atónito durante 1 hora, es decir, casi le da un infarto, ¿no? El sueño que él recibe y que él entiende en su interpretación es tan terrible por lo que va a tener que vivir el rey. Es un juicio, porque cuando el ángel viene y dice esto es lo que va a suceder, es que ya se le ha hecho un juicio precisamente al rey. Hay un decreto, hay una resolución anticipada, es decir, el veredicto ya ha sido dado, ¿no? Entonces por eso Daniel está consternado, está anonadado, se queda durante 1 hora que no puede hablar. El rey también no sabe qué pasa, porque parece ser que las expresiones y lo que está viviendo Daniel es tan terrible al entender lo que es el sueño y lo que es la interpretación, que no puede ni siquiera hablar, ¿no? Entonces el rey le dice: no importa, dime qué es. Daniel como que no sabe ni qué decir, y dice: Señor, pues que la interpretación de este sueño casi que no te pase a ti. Él casi que está deseando que no le pase, porque precisamente es muy terrible. La historia que leímos, que nos leyó el pastor, nos dice que entonces Daniel después le da la interpretación, ¿no? Y la interpretación es que hace una analogía, ¿no? Una comparación con este sueño. Recordemos que es una historia, una ilustración, que en este caso es un milagro que se está dando para confirmar un mensaje y para demostrar el poder y la autoridad del Señor. Daniel entonces dice: mira, ese rey, ese árbol es precisamente eres tú, oh rey. ¿Por qué? Porque tú eras sencillamente un hijo de un general. Fuiste enviado a una guerra, lograste ganar la guerra, en medio de la guerra tuviste el poder de tocar a la nación de Judá, la venciste, trajiste aquí al rey, a los príncipes, a los ricos, a toda la gente pensante, acabaste la ciudad, la destruiste, venciste los imperios que eran fuertes como los asirios y los egipcios. ¿Y qué pasó? Te fuiste creciendo, ¿no? Te fuiste haciendo grande. Y recordemos que para ellos era una pelea de dioses, ¿no? Entonces, por consiguiente, su ídolo, su Dios,
está creciendo y ellos están creyendo que efectivamente ellos son más grandes que Jehová de los ejércitos, porque habían vencido a Judá, ¿no? Entonces el Daniel pues le está diciendo, mira, tú te fuiste creciendo y creyendo que llegabas aún hasta ¿dónde? Hasta el cielo, ¿no? Que tú dabas provisión, que tú gobernabas todas las naciones, porque era el imperio que estaba gobernando todas las naciones existentes en ese momento, ¿no? Y que por eso entonces tu dominio, dice, ¿no? La palabra llegó hasta los confines de la tierra. Entonces te hiciste grande, la idea es que todo lo que existía en ese momento tenía que rendirle obediencia y sumisión a este rey y a su imperio. El profeta le sigue entonces traduciendo, interpretando el sueño, le dice, mira, cuando vino el vigilante, el santo que descendía del cielo, y cuando dio la orden de que precisamente fuera quitado de ahí, fuera cortado, es que a ti te va a pasar esto. El versículo 23 lo dice, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Y está diciendo, lo que le va a seguir diciendo Daniel, es que eso es lo que le va a pasar a él, ¿no? Que cuando el ángel venga, cuando el ángel del Señor venga, él va a ser quitado de su dominio, de su poder, de su autoridad, y que va a ser llevado a vivir entre los animales y viviendo como un animal, ¿cierto? Y eso es lo que la palabra precisamente nos dice que le va a pasar. Y como el sueño es tan terrible, la advertencia es tan espantosa, Daniel le da un consejo. En el versículo último que leyó el pastor nos dice, por tanto acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Es una advertencia entonces en la vida de este rey. Pero ¿qué pasa? Es una advertencia que él hubiera podido cumplir, obedecer, decir yo voy a reflexionar. Pero cuando miramos esta historia en esta primera escena, creo que lo que el Señor en primera instancia le está enseñando al rey, nos está enseñando a nosotros, es que Dios es soberano. Dios es el Señor. No existe gobierno, no existe rey, no existe nada que pase sobre la faz de la tierra sin que Dios lo ordene, lo controle o por lo menos dé su permiso, ¿cierto? Cuando yo miro la historia de mi país, con un plebiscito que acabamos de tener, el Señor me permitió estar en Costa de Marfil, había un referendo. Cuando miro las noticias aquí de España, cuando miro tantas cosas, aún las elecciones, el presidente en Estados Unidos, en el que todos como que estamos pensando, pero tenemos detrás de eso que pensar que Dios es el soberano, ¿no? Que Él es el que quita y que pone reyes, y que delante y arriba de Él no hay nadie. Creo que esta primera escena también nos ayuda a recordar y a guardar en nuestros corazones el hecho de que Dios sigue siendo un Dios misionero. ¿Qué le dijo a la nación? Si ustedes no lo hacen, lo van a hacer. Y tuvo que sacarlos de ahí, tuvo que llevarlos a otros contextos. Y él en este caso, él mismo tiene que hablarle y predicarle a Nabucodonosor, precisamente que Él es el Dios y que todas las naciones de la tierra un día tendrán que adorarle y reconocerle. En 6 ocasiones en esta historia dice, ¿para qué? Hasta que reconozcas que el Señor gobierna sobre todos los cielos y sobre toda la tierra. 6 veces, porque nuevamente esta es la fuerza de decirnos que Dios es un Dios, Señor, gobernante, rey, autoridad, que Él es un Dios misionero y que usa muchas formas de hablarnos. En este caso Dios hace un milagro y es a través de este sueño. No todos los sueños van a venir de Dios, pero Dios usa muchas formas creativas de todo el tiempo estar hablando a nuestro corazón. Esta advertencia entonces viene para la vida de Nabucodonosor. La segunda escena de esta historia pues la encontramos en el versículo 28 hasta el versículo 33, que es ya el cumplimiento, ¿no? Todo lo que el ángel ha dicho y toda la interpretación que Daniel ha dado precisamente se ve reflejada en la vida de este hombre. Cuando el santo del cielo viene y da la orden, precisamente se le quita el reino a Nabucodonosor, lo echaron entre las bestias del campo, dice la palabra que las uñas le crecieron, que como garras de animales, que su pelo se le creció, que creció como las plumas, que comenzó a comer pasto y que él terminó creyéndose
un animal, ¿cierto? Y algunas personas creen que esos 7 tiempos son 7 años que él estuvo en esa situación. Pero como la misericordia del Señor es tan grande, pues sí, como decía el sueño, sus raíces no fueron quitadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que él adorara y reconociera al único Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y precisamente, ¿no? Eso es lo que sucede, eso es lo que encontramos en esta segunda parte de la historia. Al versículo 34 dice: mas al fin yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino para todas las edades. Hasta que él no levantó sus ojos al cielo, hasta que él no volvió sus ojos al Señor, hasta que él no reconoció que él había llegado a ser el gobernante, el emperador de ese imperio, solo porque el Señor se lo había permitido y porque el Señor lo había puesto ahí aún para juzgar a la nación de Judá, Dios no devolvió entonces su corazón. ¿Qué había pasado con este hombre? Normalmente en el Medio Oriente, en los momentos históricos de este libro y del Antiguo Testamento, lo que se hacía es que cuando un rey quería gobernar muchas naciones, pues hacía muchas guerras, muchas batallas, y eso era lo que ellos hacían, ¿no? Iban debilitando. Y como él llegó a ser tan poderoso, fue uno de los imperios fuertes del Antiguo Testamento, del contexto del Oriente. Entonces, cuando ya no tenían nada que hacer, ya no tenían a nadie con quien pelear, no tenían ninguna guerra que cazar, entonces ellos lo que hacían era dedicarse a ser constructores, y eso fue lo que él hizo, ¿no? Se sentó a hacer murallas, se sentó a hacer lo que se llaman los jardines colgantes de Babilonia, a hacer grandes templos, a hacer grandes construcciones, a embellecer a la ciudad, a hacer cosas arquitectónicamente majestuosas, realmente sorprendentes. Esto fue tan grande y tan poderoso que en el mundo antiguo existían 7 maravillas, ¿no? Las 7 maravillas del mundo antiguo, y entre esas maravillas estaban los jardines colgantes de Babilonia. Y cuando ya terminó de hacer todo eso, el templo, las murallas, las escalinatas y todas las construcciones, las carreteras, embellecer su palacio, el templo de su Dios y todo lo que él quería precisamente hacer, un día empezó a pasear, ¿no? Y comenzó a caminar sobre las murallas, a ver los grandes jardines, las grandes construcciones. ¿Y qué pasó? Entonces él se levantó y dijo: oh, ¿no es esta la gran Babilonia, la que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Este hombre se creyó el cuento, se volvió supremamente orgulloso, y este orgullo lo hizo precisamente caer, ¿no? Por eso en esta historia, en esta segunda escena, se nos habla acerca del orgullo fracturado. Y saben, hermanos, es que el orgullo se cree que es el padre. C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, dice que es el padre de todos los pecados. Y el orgullo es tan impresionante que 2 personas han hecho una comparación entre los pecados comunes y silvestres con los 10 mandamientos, y el primer pecado es el orgullo, porque está relacionado con el primer mandamiento, y es: no tendrás otros dioses, ¿no? Y esos dioses, precisamente, tanto los externos como los internos que tenemos nosotros, están todos asociados con el orgullo. Por eso se le llama el padre de todos los pecados. Saben, hermanos y amigos, nosotros tenemos muchos tipos de orgullos. Tenemos orgullos, por ejemplo, por nuestros apellidos. Tenemos orgullos por nuestra nacionalidad. Tenemos orgullo por el equipo de fútbol, ¿no? Si son del Madrid, si son del Barcelona, y cómo vemos, ¿no? Esos equipos allá peleando porque es el mejor equipo, ¿no? Tenemos orgullo por la ropa, tenemos orgullo por lo que nos ponemos, tenemos orgullo por la profesión que ejercemos. Hay tantas razones en nuestra vida que precisamente nos invitan, nos convocan al orgullo. Este es un asunto grave en la vida de todos nosotros los seres humanos. Y yo he tratado de como hacer bloques, y de pronto usted puede pensar y añadirles otros. Y pensemos, por ejemplo, en los procesos que dentro del orgullo miramos, por ejemplo, la comparación. Una de las evidencias del orgullo en la vida de nosotros es el estarnos comparando, ¿no? El yo soy el mejor. Por ejemplo, nosotras las amas de casa, ¿quién cocina mejor que yo? ¿O quién hace el aseo mejor que yo, no?
o quién enseña mejor que yo, ¿cierto? Hay muchos procesos de comparación en la vida de nosotros. Cuando por encima de mí no hay nadie, ¿no? Dice una amiga mía, por encima de mí la nariz. Es decir, yo soy el que, y yo no sé si a usted le ha pasado de que nosotros creemos que nadie hace las cosas como yo, ¿no? Cómo nos cuesta a veces trabajo el delegar, ¿no? El permitir, por ejemplo, trabajar en equipo, qué duro es cuando hay tantas opiniones y no se hace la mía, ¿no? Y no se cumple lo que yo quiero, ¿no? Esa comparación va en el sentido de la autosuficiencia, de creer que somos los que todo lo podemos, ¿no? Los que todo lo hacemos y que sin mí esta cosa aquí no funciona, ¿no? Cuando no se nos reconocen los logros, ¿no? A veces hacemos cualquier cosa y estamos esperando el reconocimiento, el agradecimiento, y si alguien no lo hace, estamos molestos, ¿no? Ofendidos, porque mire todo lo que yo trabajé, todo lo que yo hice y ni siquiera me reconocieron, ¿no? Y añádale a todas esas cosas que usted de pronto sabe más para su propia vida, conozco un poquitico de la mía, tienen que ver con los elementos de comparación. Otro bloque en el que estoy pensando en relación al orgullo es lo que tiene que ver con la obstinación, y es todos los asociados, por ejemplo, de la terquedad, todos los asociados del no retroceder, ¿no? Mejor dicho, no bajamos el cuello, no bajamos, como dice la palabra, nuestra cerviz, no damos, decimos en Colombia, nuestro brazo a torcer, ¿no? Porque cuando pensamos algo, cuando creemos algo, cuando decidimos algo, no damos nuestro brazo a torcer, no retrocedemos, somos tercos, nos cuesta trabajo reconocer un error, buscamos las 20 razones para justificar lo que ha pasado y así tratar de imponerle al otro que el otro siempre es el que va a estar equivocado, ¿no? El hecho de costarnos pedir o recibir el perdón, el ser autojustificados, buscamos razones y excusas para justificarnos por todo lo que hacemos. Y el otro grupito, y otra vez, a eso añádale todas las listas que querramos. Y el otro grupito creo que es el de la ambición, ¿no? El soñar, el anhelar tanto, el vivir soñando casi despiertos, tener también vidas paralelas, acostarnos y creernos un mundo de fantasías y de irrealidades, vivir preocupados, vivir buscando cosas y nunca estar satisfechos. También tiene que ver con la impaciencia, cuando las cosas las queremos, las soñamos, las planeamos y no se dan como nosotros las queremos. Y todo esto está asociado en últimas a que todas estas son máscaras, porque el orgullo en últimas es una máscara de nuestros dolores, de nuestros quebrantos, de nuestros complejos o de inferioridad o de superioridad, de nuestras luchas, de nuestra desvalorización, de tantas cosas que pasan en nuestra vida y en nuestro corazón. Y saben, hermanos, este es un tema que yo he tenido que trabajar durante muchos años. Cuando yo fui a una iglesia a la que el Señor me permitió ser pastora durante 18 años, comenzando la iglesia, una hermana mayor vino y me dijo: pastora, es que usted es muy orgullosa. Y yo casi le doy un puño para decirle que yo era humilde. Yo decía, ¿cómo se atreve? Ay, no, ¿qué le pasa a esta hermana que es que orgullosa si yo soy la mata de la humildad? Eso creí yo en ese momento. Pero saben, yo fui a orar y a pedirle al Espíritu Santo: Señor, esta hermana dice que yo soy una mujer orgullosa, por favor trae tu verdad a mi vida. Y empecé a orar y a clamar al Señor hasta que el Señor un día me dijo: Mercedes, tú eres una mujer muy orgullosa. Y desde ese tiempo ha sido el trabajo. Y este tiempo estudiando este libro, mucho más la confrontación de que Dios ha tenido que quebrantar y trabajar muchas áreas en mi vida precisamente por el orgullo. Damos la gloria al Señor. Después de esto encontramos entonces que el orgullo de Nabucodonosor fue fracturado, fue quebrado, fue roto. Ese es el milagro que pasa aquí en la vida de este hombre, ¿no? Contrario a veces a lo que nosotros normalmente concebimos. Por eso él habla al principio de que es una señal y es un milagro que precisamente él ha hecho. Dice que cuando por fin él entendió, cuando por fin él humilló su corazón, cuando por fin levantó los ojos al cielo, cuando por fin glorificó al Señor, dice la palabra, que su razón le fue de vuelta. Por eso el título de la predicación es La locura del orgullo, porque este hombre orgulloso que logró, mejor dicho, cosas y hazañas sorprendentes, ahora está
loco, ¿no? Comiendo pasto, creyéndose una bestia, viviendo como los animales en medio del campo. Entonces, la locura del orgullo, él terminó loco precisamente por su orgullo. Dice entonces que cuando él por fin reconoció, levanta sus ojos al Señor y dice, hasta que no glorifique, versículo 34 al final, al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, dicen, son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando pasó eso, cuando él por fin doblegó su orgullo, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Damos la gloria al Señor, hermanos. Creo que precisamente esta ilustración que nos advierte, y en el caso de esta segunda escena que nos dice, que nos advierte porque el orgullo va a ser quebrantado, va a ser fracturado, es para mostrarnos la locura de creernos insuperables, ¿cierto? Este hombre se creyó que arriba de él no había nadie, ¿no? Y tuvo entonces que ser quebrantado, ser humillado. Y saben, hermanos, es que creo que es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Dios nos advierte de muchas y de muchas formas. Todos de una y de otra forma somos hombres y mujeres orgullosos, aunque digamos como yo, que somos humildes, ¿cierto? Y es que precisamente el Señor nos da advertencia, nos habla a través de la palabra, a través de personas, a través de eventos, a través de circunstancias, porque si nosotros no doblegamos nuestro orgullo, entonces Él tiene que intervenir para quebrarlo. Y Él lo hace, y Él es un Dios demasiado creativo. Él se inventa las 1000 formas para quebrantar, para doblegar, para fracturar nuestros orgullos. Y es que toda la palabra, ¿no? Desde Génesis capítulo 3, el Señor lo ha venido y lo ha estado afirmando una y otra vez. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Proverbios, la palabra del Señor dice, 6 cosas aborrece el Señor, y la primera es ¿qué? Los ojos altivos, ¿no? El cuello erguido, el que no se doblega por nada. También la palabra del Señor dice que antes de la caída, ¿qué viene? Viene el orgullo, ¿no? Toda caída, todo fracaso, todo adulterio normalmente han sido antecedidos por asuntos de orgullo. La palabra aún en el Nuevo Testamento pues sigue complementando. El Señor nos dice en Mateo que el que se enaltece será humillado, ¿no? Y que el que se humilla será exaltado. El libro de Santiago dice que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, a los orgullosos. A Dios le choca. Y saben, hermanos, ¿por qué? Porque es que el orgullo es sinónimo de una obra demoníaca y de querernos parecer a Satanás. La palabra del Señor en Isaías capítulo 14, que precisamente hace una referencia a Babilonia y que muchos la han interpretado también como una referencia a Satanás. ¿Qué dice? Isaías 14 dice, subiré a lo alto, me acercaré allá y pasaré las montañas y me haré como Dios. Todo el problema de todas estas connotaciones relacionadas con el orgullo, hermanos, es que todo esto es una egolatría. Todas las acciones y muchas de las que de pronto ustedes le puede añadir tienen que ver con una egolatría, y eso fue lo que hizo Satanás, pasar y creer que sabía más que Dios y subir y sobrepasar la sabiduría, la gracia, la belleza y todo lo que Dios era, ¿cierto? Cuando usted lo lee, lo puede leer en su casa en Isaías capítulo 14, y por eso que dice el Señor, todo el que quiera levantarse a creer que sabe más que yo, a que puede más que yo tengo que doblegarlos. Y yo tengo que quebrantarlos, y por eso el Señor lo hace de tantas maneras. Y como es tan terrible, porque otra vez es la evidencia de la obra satánica y de querernos hacer igual
a Dios, que fue la tentación de Satanás y por la cual Dios tuvo que destronar a Satanás y a sus millones de ángeles caídos, que tiene que ver con la egolatría y es el creer que somos nosotros. Creer que yo soy el que hago caminar la empresa, el que hago caminar la iglesia, el que hago que la plata llegue a casa. Es creernos los amos, es creernos los señores. Y por eso cuando nos colocamos en esa posición que dice el Señor, yo soy el único rey, soy el único Señor, y por eso el Señor muchas veces nos advierte, muchas veces tiene que fracturar nuestros orgullos para mostrarnos la locura de creernos insuperables. Y saben, hermanos, usted entonces estará pensando cómo hacer para arreglar eso. Hace 8 días en el retiro de Tabor el hermano nos habló de 4 regalos. El regalo de la verdad, ¿cierto? Cuando el Señor trae algo y te dice, como me dijo esa hermana a mí, el Señor trajo una verdad a mi vida, ¿no? Eres orgullosa. También la palabra del Señor nos habla acerca de la confesión, y esa confesión tiene que ir acompañada de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es tomar una decisión e ir a una acción. Ese es nuestro problema a veces como cristianos. Tenemos mucho remordimiento, pero mucha dificultad con el arrepentimiento. El tercer regalo que se nos ha dado, que creo que viene y que tenemos que seguir en retiro, es el hecho del perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque toca nuestra egolatría, perdonar a otros o perdonarnos a nosotros mismos o pedir perdón. Y la última es el amor, ¿no? La palabra del Señor dice que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Y que el amor es el que sana nuestras heridas, nuestros complejos, nuestros dolores, nuestros menosprecios y todo lo que nosotros hemos vivido. Hace como 30 años yo un día estaba en mi casa. En una noche mi padre no estaba, solo estaba con su esposa y me ha dado un dolor muy terrible en el estómago. Fuimos a la clínica con ella, era como 2 cuadras, pero yo no podía caminar. Era tanto el dolor que esas 2 cuadras me parecieron kilómetros. Y cuando llegamos a la clínica, el médico me ha inspeccionado y me ha dicho, tenemos que operarte y tenemos que sacarte un ovario. Y para mí eso fue terrible. ¿Cómo así? Y yo me había construido una meta, no tanto una meta, sino me había hecho un mito en mi cabeza, una mentira. Y es que si yo no tenía relaciones sexuales con nadie, yo no tenía por qué sufrir de esas cosas por allá. Entonces cuando el médico dijo que yo tenía que ser operada de un ovario, yo dije, este médico está equivocado, yo sé más que él, ¿cómo me le ocurre decir eso? Si yo no he tenido relaciones con nadie, yo no tengo por qué estar enferma de los ovarios. Entonces yo le dije, ay señor doctor, me da mucha pena con usted, pero yo no me dejo operar. Entonces él dijo, bueno, aquí hay una constancia, firme aquí, que usted es la responsable. Y yo así, muy orgullosa, muy oronda, firmé la constancia y me fui para la casa. Y a los 5 años el dolor volvió. Solo que a los 5 años ya era un cáncer. Y ya no se perdió un ovario, se perdieron los 2 ovarios, se perdió la matriz. Tuve que ir a quimioterapia y de ahí en adelante una salud supremamente quebrantada. Dios tuvo que tocar mi orgullo en lo que para mí era la suficiencia en mi vida. Podía trabajar un día, una noche, un día, al otro día irme a viajar. Yo era insuperable. Y Dios me tuvo que quebrantar el orgullo y decirme, es una locura lo que estás haciendo. Pero para salvarte tengo que hacerlo de esta manera. Porque si no creerás que eres superior a mí. Por eso la locura del orgullo, hermanos, nos lleva a entender que si seguimos en esas, fracasaremos. Por eso tantos matrimonios, tantas iglesias, tantas relaciones se acaban. Porque fracasamos y muchos aún terminamos o terminan, yo espero en fe no, locos, chiflados hasta en manicomios, en hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque no cedemos nuestra vida al Señor. No cedemos nuestra voluntad al Señor, no cedemos nuestros derechos al Señor, no cedemos en últimas nuestra vida a Él. Por eso la palabra del Señor dice, humíllense y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y el mejor ejemplo de esta humillación es el Señor. La palabra dice que aún siendo Dios, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Y se humilló hasta lo más humillante para modelarnos a nosotros, y fue la muerte y la muerte de cruz. Oremos en esta mañana y pidámosle al Señor que podamos aplicar estos 4 regalos que nos ha dado hace 8 días. Porque nuevamente, si tú escuchas una predicación, pero no se aplica, nada pasa. Pidámosle al Señor por la verdad. Pidámosle al Señor porque traiga a la vida y al corazón de nosotros una actitud de confesión.
acompañada de arrepentimiento. Pidámosle al Señor en esta mañana que traiga a nuestra vida la gracia del perdón y la gracia del amor. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, yo he venido aquí en esta mañana con tanto temor y con tanto temblor.